Es un rostro bastante conocido para la gente de Correa, porque tiene muchos pacientes por estos lares, ¿no? ¿Cuántos años de profesión, doctor? Este año se cumplen 10 años como psiquiatra. En 2007, desde 2007 como médico y este año, desde 2011, 10 años como psiquiatra. En realidad, cuando finalicé la medicina, estuve un año haciendo guardias generales hasta que pude rendir para entrar a la especialidad. Después los años de especialidad, seguí un tiempo ligado al hospital en Rosario y después ya me vine para Armstrong y me asenté acá y empecé con la especialidad en 2011, Bueno, precisamente. debo decir que si hablamos de psiquiatría, durante mucho tiempo sobrevoló como una especie de prejuicio sobre esta profesión para el grueso de la gente, ¿no? Cambio, la realidad es esta, ese prejuicio tiene que ver estrictamente con lo que fue el desarrollo de la especialidad. Los primeros fármacos en psiquiatría salieron en 1950, no hace mucho tiempo, y eran todos fármacos sedativos. Todo lo que genera mucha sedación, habitualmente por el mecanismo de acción, genera aumento de peso, somnolencia, embotamiento a nivel mental en cuanto a la memoria, la atención, por lo cual los pacientes recibían tratamientos que hacían mal desde la farmacoterapia, y la patología que veía el psiquiatra habitualmente eran patologías endógenas, o sea, genéticas, que la persona la traía genéticamente y la desarrollaba, y la mayoría eran cuadros graves, o sea, cuadros de índole genética. A medida que fuimos a medida que No, fuimos no, evolucionando, el psiquiatra cambió también el perfil de paciente, no porque lo eligió el paciente, el propio psiquiatra, sino porque se fueron, el paciente fue virando más a lo psicógeno, a lo reactivo, y los cuadros del día de hoy son más no de índole genética, siguen estando eso, pero un conjunto de cuadros que tienen que ver más con el estrés cotidiano, las situaciones conflictivas y eso. ¿cuáles son los cuadros más frecuentes en estos últimos tiempos? Y después, un Ujú. poco más específicamente, dentro de este último año y medio, que ya sabemos está asociado al contexto de la pandemia, ¿no? El cuadro más frecuente por excelencia es la depresión. La depresión, dentro de los cuadros depresivos hay distintos tipos de depresión, muy diferentes entre ellos, pero globalmente la depresión. La depresión hace 10 años era la causa número 20 de incapacidad laboral a nivel general, y hoy es la primera junto a las enfermedades cardiovasculares. O sea, hubo una epidemia en 20 años del crecimiento en los cuadros depresivos. O sea, era un cuadro que lo tenía el 1 o 2% de la población y ahora lo tiene entre el 20 al 30% de la población en sus diferentes modalidades, digamos, si se quiere. La pandemia lo que hizo fue potenciarlo 10 veces a toda la situación. El cuadro más frecuente el día de hoy es la depresión, sobre todo en los grupos etarios polares, digamos, ancianos y adolescentes, que son los más afectados en cuanto a las privaciones, ya sea de la actividad social, de la recreación y eso, y todo lo que tiene que ver con cuadros de ansiedad generado por la misma incertidumbre, expectativa que tiene cualquier situación patógena que no podemos controlar. O sea, cualquier situación de la vida que no podemos controlar genera ansiedad. Algo Claro, de tal magnitud, más aún, ¿no? claro. Entonces, es algo, el crecimiento ha sido notorio, pero y uno lo ve en la demanda cotidiana, y uno charlando con psicólogos, con colegas psiquiatras, es un desborde, digamos, a nivel salud, sinceramente, salud mental. ¿Se heredan las enfermedades mentales o psiquiátricas o hay factores predisponentes? Claro, lo que se hereda es la predisposición a padecerlas. Hay enfermedades que generan mucha predisposición genética, que son las depresiones melancólicas, los trastornos bipolares, la psicosis, y hay otro tipo de enfermedades que con una baja predisposición necesito de un detonante para que me lo desencadene, ¿no? Entonces, según el nivel de predisposición que tenga, la magnitud de ese desencadenante va a ser menor o mayor para poder desarrollar la enfermedad o el cuadro, ¿no? Y es ¿Se bastante entiende más o frecuente, menos? sí, sí, claramente. Y dentro, por ejemplo, de una familia, es frecuente, es común ver que a lo mejor un tío, un sobrino, tienen más o menos el mismo cuadro. Sí, muy común. No solo común por la cuestión genética, sino por los patrones de conducta. Hay habitualmente familias que tienen ciertos parámetros
no sé, de estar muy aferrados al temor, la inseguridad, el miedo, por lo cual desarrolla ciertos caracteres las distintas personas de la familia que los predisponen más a desarrollar cuadros depresivos. Entonces todo es un juego entre la cantidad de predisposición que tengan y el evento o el entorno o el contexto en el cual yo crezco y me desarrollo. Siempre Claro. tiene que ver con eso. Lo que Sí, se ha visto, perdóname, con esto, con el cambio en la modalidad de vida, es que el desarrollo habitualmente es un poco más precoz, de eso se ve a nivel físico en todos los aspectos, y lo que hace es que los cuadros psíquicos aparezcan a más temprana edad al día de hoy, digamos, ¿no? Un cuadro depresivo, el promedio de inicio a nivel general era entre los 25 y los 30 años, al día de hoy entre los 15 y los 20. O sea, se ha adelantado mucho, por lo cual es muy común de ver chicos, si se quiere, deprimidos, con verdaderos cuadros depresivos, al día de hoy es muy común de ver para nosotros. ¿hay alguna franja etaria en particular donde se vean con mayor frecuencia o digamos, o cualquier problema puede detonar y aparecer a cualquier altura de nuestras vidas? Y hay situaciones de la vida que son como crisis vitales, como puede ser el adolescente que empieza con las primeras responsabilidades, si se quiere, y chocarse con un nuevo trabajo en la facultad, el irse de su casa. El adulto joven expuesto a mucho estrés. Al día de hoy el cerebro nuestro recibe mucha más información de la que tiene que recibir y eso predispone mucho. Y un grupo muy particular es el anciano, si se quiere, sobre todo al día de hoy, sobre todo con la pandemia, la gente vive mucho más años de lo que vivía antes, necesita mucho más de un cuidado y lamentablemente por cómo se vive en el nivel de actividad que tenemos todos, ese anciano habitualmente se ve muy privado y el anciano de hoy no es un anciano que ha crecido con la tecnología. Por lo tanto, no mira Netflix, no usa WhatsApp, no se conecta, o Claro, sea, en la mayoría de los casos. Y la exacto. depresión del anciano habitualmente no se manifiesta como en el adulto joven. La depresión del anciano se manifiesta con descompensaciones de enfermedades físicas, quejas somáticas, empeoramiento de problemas de la memoria. Entonces, habitualmente deambulan de un médico al otro, no tienen un tratamiento específico. Y yo lo marco mucho porque es muy importante porque requiere mucha atención. El anciano deprimido requiere que tenga siempre la familia encima, demanda mucho, no se trata, genera mucho estrés y hace que la persona no esté bien encima. Bueno, y bueno, y es el grupo que más se vio afectado, porque el anciano era muy simple en cuanto a su recreación. Ir al médico, a la farmacia, a la panadería, tejer, y con la pandemia no está pudiendo hacer eso. Entonces, básicamente es el grupo más afectado, yo creo, en este aspecto. Digamos, sí. Sí. Se habla de cura, de remisión, de control, de tener a raya una enfermedad mental. ¿Cuál es, digamos, el término Eso, correcto? eso tiene que ver estrictamente la fisiopatología. O sea, los cuadros más genéticos, o sea, que son endógenos, son persistentes a través de la vida y se hace un control del síntoma y un seguimiento. Los cuadros bien reactivos, ya sea desde un duelo, que bueno, con la pandemia se ha visto mucho duelo porque es real que la cantidad de muertes se ha incrementado. Un duelo es un proceso de índole totalmente psicológica que requiere tiempo y un tratamiento sobre todo de índole psicoterapéutica. Y después dentro de las depresiones y los cuadros de ansiedad, amerita la evolución, la intensidad del síntoma, el contexto social donde se desarrolla. Hay cuadros que se curan, que tienen una remisión, una curación y no necesitan tratamiento otra vez. Y otros que tienden a la recurrencia, a la recaída, que es lo que más se ve al día de hoy y que creo que está sujeto al nivel de exposición al estrés que tienen nuestras cabecitas al día de hoy. Hace que a lo mejor no se logre alcanzar la remisión total, por lo cual los tratamientos se sostienen a más largo plazo. Los fármacos que antes actuaban de una manera muy sostenida, al día de hoy se agotan y hay que cambiar. O sea, está más complicado el tema de los cuadros, por eso actualmente se cronifican mucho más de lo que se cronificaban anteriormente. Ujú. En otras especialidades de la medicina se habla de la prevención, ¿no? El cardiólogo, el endocrinólogo, el ginecólogo para las mujeres, en fin. Y en psiquiatría, ¿hay algún tipo de prevención o hay alguna manera de detectar
precozmente algún síntoma? ¿A qué tenemos que prestar Sí. atención? En realidad la prevención en psiquiatría es muy difícil, sinceramente es muy difícil prevenir. Los buenos hábitos habitualmente ayudan a prevenir los cuadros psiquiátricos. El tema es que, así como todavía los pacientes no están acostumbrados a consultar espontáneamente al psiquiatra, los médicos clínicos tampoco están tan acostumbrados a derivar al psiquiatra, por lo cual solo recibe tratamiento un 30% de los cuadros depresivos, o sea, tratamiento específico con un psiquiatra. Van dando vueltas, van acá, van allá, van a un médico, hacen esto, hacen lo otro, y no son bien diagnosticados, no son bien tratados, por lo cual es muy difícil llegar a una prevención, sino ni siquiera llegamos a un buen diagnóstico habitualmente. Claro, Entonces todavía hay un aspecto que se conoce poco, de hecho, la gente no tiene información acerca de lo que es la patología psíquica. Habitualmente es mucho más común por ejemplo, en una depresión se tomen del síntoma físico para ir una y otra vez al médico clínico, y a lo mejor cuando llegan a nosotros están tomando 7, 8 medicamentos durante 5 o 6 años, y realmente el diagnóstico era uno solo y que se podía haber tratado de otra manera. Sí que es importante saber que toda patología psiquiátrica, más tiempo pasa para tratarla, más difícil es controlarla. ¿Por qué? Porque en la patología psíquica genera problemas en la conducta y en las relaciones. Entonces, cuando se hace un hábito en una conducta y un hábito en la relación con el contexto, es difícil revertirlo. A lo mejor el paciente va a estar mejor, pero esos amigos que perdió ya no los ve. Esa costumbre que tiene de acostarse tarde ya la aceptó como tal y lo hace de esa manera, esa costumbre de comer. Entonces siempre el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento hace a una peor evolución. claro. Habitualmente funciona de esta manera. Perdón, y es también una falla de la medicina todavía, porque todavía a la persona con una patología psíquica se le dice que no tenés nada muchas veces. Tomate esto, no tenés nada. Y sí, el que tiene pánico tiene algo, el que tiene depresión tiene algo. O sea, por ahí no tiene objetivamente un daño físico que se pueda corroborar, pero la depresión es una enfermedad. Entonces muchas veces por eso se llega tarde. Todavía desde el ámbito de la medicina tampoco, al día de hoy, aunque cambió mucho, está muy aceitado el tema de la derivación, la interconsulta, para ver bien y tratar tempranamente estos cuadros. Y de ese 30% que acude correctamente al consultorio del psiquiatra que está en tratamiento, ¿ha notado una baja en, digamos, en la asistencia, en el control, en medio del contexto de COVID? El año pasado, en la primera ola, en el contexto de mucha desinformación y de aislamiento pleno, sí, es como que la gente paró y esperó a ver qué pasaba. Al día de hoy, al contrario, no, muchísimo más consulta de la que esperaba, digamos. Es como que la gente deja todo, pero no, la consulta con nosotros no la deja porque se siente mal y quiere estar mejor. Fue muy llamativo, digamos. El año pasado, en realidad, cuando uno por ahí llama por los turnos para confirmar, no, me voy a quedar por las dudas, y este año no, ni nadie se pregunta si puede ir, no puede ir, existe y quiere una respuesta, digamos, en cierta forma. Ujú. No, eso está, digamos, está muy bueno porque hemos consultado a otros especialistas y nos decían que aún en el día de hoy notan esa disminución en la concurrencia de los consultorios. En buena hora que en su área no ocurra esto. Doctor, estaba pensando que del otro lado de la pantalla en este momento nos está viendo mucha gente que por distintas razones la está pasando muy mal. ¿Cuál Sí. sería su mensaje para ellos? Sí, en realidad el mensaje para todos es que esto va a tener un final y que se está luchando a nivel general para que llegue. Yo creo que el principal mal que tenemos es la mala información o la sobreinformación, que es lo que a la gente le genera mucho daño. Por lo que tanto yo digo siempre, recurran a medios locales, la información mínima para saber qué hacer y no mucho más que eso. Y creo que si hay algo positivo y que tenemos que aprovechar, es que esto nos ha hecho volver a valorar muchas cosas muy simples, digamos, como tener un familiar cerca, disfrutar cosas simples, disfrutar el aire libre y eso ahí.
y que eso a lo mejor, si lo podemos sostener en el tiempo, sea algo bueno para la salud mental de todos nosotros a futuro. Eso es lo que se puede Doctor, decir. muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No va a faltar oportunidad seguramente para poder abordar algún otro tema, ¿eh? Doctor No Iván hay Caponi, problema. muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.